para maximizar debería ser negativo, ¿no? Muy bien. Les había dicho, y con la condición de suficiencia nosotros valoramos lo que nos ha dado la condición de segundo orden, o sea, para que no exista confusión. ¿Lograron determinar la matriz? Porque fácil, ¿no? Sí, ¿Qué nos sale sale la matriz? semidefinida positiva, 0002. Bien. Entonces, Y si nos da semidefinida positiva, ¿cómo es? convexa tendrá que ser, ¿no? Y sale un mínimo. Sin embargo, Convexa no. y sale un mínimo, ¿no? Muy bien. Les había dicho, les había dicho en la clase pasada, ¿qué pasa si a mí me pide maximizar y los resultados de la operación me salen un mínimo? La respuesta es que para el periodo que nosotros estamos analizando no existe un máximo. Para el periodo de 0 a 1, o en este caso el ejercicio número 5, de 0 a 2, no existe un máximo para ese periodo de la función. Y siempre lo repito, que lo que determinemos para esa función que estamos analizando solamente es válido para el periodo de 0 a 2, para el tramo de 0 a 2. Entonces, los valores nos salen mínimos. Entonces, lo que tiene esa función para ese tramo es un mínimo y no tiene un máximo. Y eso es lo que han encontrado sus compañeros. Eso es lo que han encontrado al resolver, han determinado con la condición de segundo orden, que es la condición de Legendre, le sale positivo. La condición de segundo orden le sale positivo. Y para que sea un máximo, debe ser negativo. Y eso lo valorizan, lo comprueban para ver, de repente se ha cometido un error. ¿Dónde lo comprueban? En la condición de suficiencia, ¿no? En el hessiano de la función se comprueba y sale que la matriz es semidefinida positiva. Por lo tanto, existe un mínimo global. Y la función que estamos analizando es una función cóncava o convexa. resultó ser convexa. Resulta ser convexa. ¿Por qué? Porque si existe un mínimo, tiene que haber un punto mínimo y para que la función tenga un punto mínimo, la función debe ser convexa. O sea, es una función convexa que tiene un punto mínimo. Entonces, desarrolla todo el ejercicio y comprueban de que esa función que estamos analizando, para el tramo que estamos analizando, no tiene un máximo y tiene un mínimo, ¿no? La ecuación que hemos determinado, la ecuación es la que nos determina en ese tramo, la ecuación óptima es la que nos determina en ese tramo que tiene un mínimo. Se los había mencionado antes de poner los ejercicios, se los había mencionado, ¿no? Muy bien. A ver, lo escuchamos. Profesor, entonces en una práctica, un examen, si es que viene un ejercicio similar, tendremos que al final especificar que no existe un máximo para ese periodo, ¿cierto? Así es. Por eso que yo siempre les digo, a la hora de desarrollar un ejercicio, desarrollamos la parte matemática. La primera condición, que es la ecuación de Euler, la segunda condición, que es la condición de Legendre, la tercera parte, que es la determinar la ecuación óptima, la cuarta parte, la condición de suficiencia, y finalmente con los datos que tenemos, nosotros concluimos, respondemos lo que nos piden. En la vida real también pasa eso con las actividades económicas. Las actividades económicas, cualquiera sea, no siempre las actividades van a tener solamente máximo, máximo, máximo. No, hay periodos y hay actividades donde, digamos, la producción cae, la demanda cae, el consumo cae, la oferta cae. Entonces, las grandes empresas, lo que tienen, digamos, la oportunidad de contar con profesionales, técnicos, especialistas, pueden determinar, ¿no?, en esos periodos que cae su
su venta, cae su producción, cae sus ingresos, cae sus utilidades. ¿Y qué cosa lo que hacen? Se dedican a otras actividades. Y una de ellas, por ejemplo, es la fábrica Onofre. La fábrica Onofrio se dedica en determinados periodos del año a hacer helados, en otro periodo golosinas, en otro periodo panetones. Lo mismo hacen las instituciones financieras, ¿no? Hay periodos en que se dedican a captar dinero, hay otros periodos que se dedican a ofrecer préstamos, créditos, para eso crean banca de microfinanzas. Hay otros periodos que se dedican a la producción, ellos mismos invierten, porque saben que la gente no va a pedir plata, entonces, ¿qué hacen ellos con tanto dinero? Lo invierten. Y una de ellas, por ejemplo, es la Gran Corporación Crédito, ¿no? Que está metido en minas, en alimentos, está metido en seguros, está metido en construcciones, está metido en un montón de cosas. Entonces, eso es lo que digamos, lo que nos explica por qué en algunas operaciones no hay lo que nos piden. Y seguramente van a encontrar, y en la vida real también se da esos casos y se puede explicar. La fábrica Onofrio, digamos, sus ingresos caen de enero a septiembre en la venta de panetones, pero a partir de octubre sus ingresos suben. En la fábrica Onofrio, sus ingresos suben en la venta de helados desde diciembre hasta marzo. Y luego, a partir de marzo, por la venta de helado, sus ingresos caen. Por eso es que se diversifica. Entonces, en las actividades económicas también podemos trasladar el análisis económico que vemos cuando hacemos una operación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquellos alumnos que han intentado resolver. De ahí la importancia de que intenten resolver para que puedan absorber algunas dudas, sobre todo poder repasar, ¿no? Los alumnos en el chat me dicen, profesor, no he entendido la primera parte. Por eso es que repito yo la primera parte. Por eso que le repito. El primer paso, identificamos la función. Porque me lo escriben. En el segundo paso, las variables que voy a analizar. ¿Qué voy a necesitar yo para determinar la condición de primer orden, la ecuación de Euler? Voy a necesitar la derivada de la función con respecto a la variable x, la derivada de la función con respecto a la diferencial de x. Luego ya tengo esos datos, paso a la condición de primer orden. En la condición de primer orden, el objetivo es, ¿para qué yo hago la condición de primer orden? Me preguntan. El objetivo de la condición de primer orden es determinar la ecuación óptima. El x asterisco. Esa ecuación de esa función, de esa ecuación es la que nos da la función para nosotros determinar. Ahora, ¿y para qué nosotros tenemos la función? Para poder evaluar el comportamiento, ¿no? Porque estamos evaluando el comportamiento un periodo de tiempo. Y lo mismo pasa en la vida real, ¿no? Cuando las instituciones y las grandes empresas analizan un periodo de tiempo, ¿qué cosa es lo que hacen? Determinar la función que determina las condiciones de la función que estamos analizando. Y si yo tengo esa ecuación, entonces yo la puedo graficar y puedo ver su comportamiento. Puedo ver su comportamiento. Y esos análisis son periódicos porque los análisis de corto plazo, las condiciones, resultados del corto plazo no se van a dar en el largo plazo, ¿no? Porque las condiciones han cambiado, ¿no? Las condiciones están en constante cambio. Muy bien, y con la condición de segundo orden determinamos si el periodo que estamos analizando es un máximo o mínimo, y con las condiciones de suficiencia nosotros validamos las condiciones de segundo orden y comprobamos de que si nos da un mínimo, la función que estamos analizando es una función convexa, y si nos da un máximo, la función que estamos analizando es una función cóncava. Bien. A ver, desarrollemos dos ejercicios para poder, digamos, terminar este tema. Ya los otros dos quedan para ustedes. Y poder continuar con el desarrollo de cálculo de variaciones para dos o más variables, ¿no? Bien. El ejercicio número 1 nos pide minimizar. Para eso nos da la función límite inferior 0, límite superior 1. ¿Qué nos da ese dato que está comprendido para un periodo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir eso? Para un periodo. El periodo puede ser un mes,
Puede ser un semestre, un trimestre, un año, una década, un quinquenio, un siglo, a lo que ustedes quieran expresar cuando hagan sus ejemplos de aplicación. Luego nos da la función que debemos analizar. T por la diferencial de x más la diferencial de x elevado al cuadrado de la diferencial de t. Esa diferencial de t, habíamos dicho, y eso lo sabemos desde el segundo ciclo, la diferencial de la variable es la variable independiente. En este caso, t es la variable independiente. La condición inicial nos da para un tiempo cero, el valor de la ecuación óptima es igual a 1. Y además nos dice que para un valor t1, ese valor debe ser mayor o igual a 1. Nada más, nos dice debe ser mayor o igual a 1. Nosotros, identificando los casos que hemos visto, porque solamente podemos identificar a partir de los casos que vemos, estamos ante el segundo caso, ¿no? Entonces, comenzamos a operar. La primera parte, ya le habíamos dicho, identificamos las variables que voy a utilizar en la ecuación de Euler, que es la derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a la diferencial de x. Entonces, yo determino en la ecuación de la función que estoy analizando la derivada con respecto a x, no hay la variable x, por lo tanto su derivada es 0. Menos la diferencial con respecto al tiempo, me dice Euler, de la derivada de la función con respecto a la diferencial de x es t más 2 veces la diferencial de x. Eso me dice Euler que es igual a 0. Yo menos la diferencial con respecto al tiempo, ¿cómo anulo una diferencial? Con una integral. Entonces, integro ambos miembros de la igualdad, no se ha alterado la igualdad, y elimino la diferencial y me quedaría menos t menos 2 veces la diferencial de x igual a una constante 1. Sigo resolviendo. La idea es hallar el valor del x óptimo, por lo tanto despejo, y solamente dejaría a un lado de la igualdad la diferencial de x y al otro lado de la igualdad todas las variables. Entonces me quedaría, diferencial de x va a ser igual a menos la constante 1 sobre 2 menos t medios. Ahora, ¿por qué en esta operación yo utilizo la constante c sub 1 y la constante c sub 2? ¿Por qué no utilizo las constantes a y la constante b como en los otros ejercicios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué no he utilizado M1 y M2? ¿Por qué no he utilizado K sub 1, K sub 2? Bien, en este ejercicio he utilizado las constantes C sub 1 y C sub 2 porque en algunas de las bibliografías que les he dado, los autores utilizan las constantes C sub 1, C sub 2, ¿no? En otra bibliografía, los autores utilizan como constantes las letras del alfabeto AB, A, B, C, D. Y en otras bibliografías utilizan K sub 1, K sub 2, K sub 3 como constante. Por eso que le he cambiado la constante, porque hay bibliografías que utilizan como constante C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4. Entonces, por eso que le he cambiado a C sub 1, que es constante 1. Bien, entonces tenemos la diferencial de x igual a menos la constante sub 1 sobre 2 menos t sobre 2. Entonces, elimino la diferencial de x y ¿qué me va a quedar? El x óptimo, el x con su asterisco, cuya variable independiente es el tiempo, y eso va a ser igual, integramos al otro lado de la igualdad, y nos quedaría c sub 1 por t sobre 2 menos t cuadrado sobre 4 más una constante 2. Esa ecuación para el periodo de un t que está comprendido desde 0 hasta 1. Ya tengo la ecuación óptima. Ahora, las condiciones iniciales. Me dicen en el ejercicio, cuando t es igual a 0, la ecuación vale 1. Y la otra condición es que cuando t vale 1, la ecuación va a ser mayor o igual a 1. En la primera condición, cuando t es igual a 0, en la ecuación óptima, en la ecuación x asterisco, si t es igual a 0, el primer término será 0 por c sub 1, 0.
El segundo término, 0 elevado al cuadrado, 0. Más c sub 2. Eso me dice la condición inicial que debe ser igual a 1. De donde concluyo que c sub 2 es igual a 1. La segunda condición me dice que cuando t toma el valor de 1, toda la ecuación es mayor o igual a 1. Entonces, reemplazo, ¿no? Donde haya la variable t, en la ecuación óptima va a poner 1. Será 1 por c sub 1 sobre 2. Menos 1 elevado al cuadrado sobre 4. Más c sub 2, pero c sub 2 vale 1. Eso debe ser mayor o igual a 1. De donde el valor de c sub 1 me sale que es menor o igual a menos 1/2. Ahí tengo un dato. Ahí tengo un dato. Ahora voy a analizar la condición de transversalidad. Habíamos dicho que la condición de transversalidad me permite determinar el valor de la variable que no he determinado, de la constante que no he determinado, de la variable independiente. La condición de transversalidad me dice que la derivada de la función con respecto a la diferencial para un tiempo 1. Ese valor de 1 viene de la definición. La definición nos decía que la derivada de la función con respecto a la diferencial, el tiempo t debe ser igual a un tiempo t sub 1. Para nuestro ejercicio, el tiempo t sub 1 lo da el límite superior de la integral, que vale 1. Por eso que acá de frente he colocado para un tiempo t igual a 1. Eso, como estamos calculando minimizar, la condición de transversalidad para minimizar nos dice que debe ser mayor o igual a, mayor o igual a 0. Entonces reemplazamos. Dice, la derivada de la función con respecto a la diferencial de x. La derivada de la función con respecto a la diferencial de x. ¿Dónde lo saco eso? ¿Dónde he visto ese dato? En la ecuación de Euler. En la ecuación de Euler he visto ese dato. La derivada de la función con respecto a la diferencial de x. Es lo que está entre llaves. Ese valor es t más 2 veces la diferencial de x. Lo otro es de la función resolver y también, ¿no? Pero ahí tengo, en la ecuación de Euler tengo ese dato, la derivada de la función con respecto a la diferencial de x es t más 2 veces la diferencial de x. Entonces, eso pongo. Y me dicen, para un t igual a 1, eso debe ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Entonces, reemplazo para t igual a 1, será 1 más 2 veces la diferencial de x. La diferencial de x, de lo que he desarrollado, la diferencial de x está en la segunda línea, va a ser igual a menos la constante 1 sobre 2 menos t sobre 2. Ese es el valor de la diferencial de x. De la diferencial de x. Para un t igual a 1, debe ser mayor o igual a 0. De donde me sale que el valor de la constante es menor o igual a 0. Por lo tanto, el valor de la constante en la condición anterior es menor o igual a 1/2, y acá en la condición de transversalidad me sale que el valor de la constante 1 es menor o igual a 0. Por lo tanto, yo del dato que me dan, dato inicial, me dice, cuando x tome el valor de 1, debe ser mayor o igual a 1. Tomo el menor valor que puede tomar, que es 1. Por lo tanto, analizo para un x1 igual a un 1. Entonces, ese valor de t igual a 1 lo reemplazo en la ecuación óptima y me quedaría c sub 1 sobre 2 más un cuarto más 1, que es el valor de c sub 2, es igual a 1. De donde el valor de c sub 1 me sale que es igual a menos 1/2. Y ese valor de menos 1/2 cumple con la definición de transversalidad, donde dice que la constante 1 es negativo, y además con las condiciones iniciales donde me sale que el valor de la constante 1 es menor o igual a menos 1/2. Menos 1/2. Entonces, ya tengo el valor de las constantes y el valor de la ecuación óptima será t cuartos menos t cuadrado sobre 4 más 1. Para un t que pertenece desde 0 al tramo de 0 a 1. Seguimos la condición de segundo orden, que es la condición de Legendre. Me dice que
como estoy hablando de un mínimo, la segunda derivada de la función con respecto a la diferencial de las variables debe ser mayor o igual a 0. Al derivar la segunda derivada con respecto a la diferencial, si yo de la ecuación derivo una vez con respecto a la diferencial, me quedaría t más 2 veces la diferencial. Si derivo nuevamente con respecto a la diferencial, me quedaría 2. En forma directa, 2 es un valor positivo, por lo tanto, la ecuación óptima que hemos determinado para un periodo de t de 0 a 1 nos da un mínimo local. Con la condición de suficiencia, yo voy a valorizar lo que me ha dado con, digamos, el análisis de la condición de segundo orden de leyenda. Entonces, para eso analizo el hessiano de la función. Son las dobles derivadas de x, doble derivada de x con respecto a la diferencial, de la diferencial con respecto a x y de la doble diferencial de x. La matriz me sale una matriz 0, 0, 0, 2. Por lo tanto, el hessiano de la función está semidefinida positiva. La función que estoy analizando es una función convexa. Y tenemos que la función óptima que hemos determinado para un t que está en un tramo de 0 a 1 nos da un mínimo global. Un mínimo global. En el segundo ejercicio nos pide maximizar una función que está definido para un tramo de 0 a 1, 2x por t menos la diferencial de x elevado al cuadrado más t diferencial de t. Y nos da un dato. Nos dice que la ecuación óptima para un t0 es igual a 4. A diferencia del anterior que nos daban dos datos y nos decían que el segundo dato era mayor o igual, acá solamente nos dan un dato. Eso tenemos que identificar para poder ver cuál de los métodos utilizamos. Entonces resolvemos. Acá he identificado la función g, que va a ser igual a 2x por t menos diferencial de x elevado al cuadrado más t. La función. Para yo determinar la ecuación de Euler, necesito la derivada de la función con respecto a x, la derivada de la función con respecto a la diferencial. La derivada de la función con respecto a x, 2t. La derivada de la función con respecto a la diferencial, en el primer término es 0, en el segundo término es menos 2 veces la diferencial, en el tercer término es 0. Entonces tengo los dos datos que los voy a utilizar en la ecuación de Euler. La ecuación de Euler me dice que la derivada de la función con respecto a x menos la diferencial con respecto al tiempo de la derivada de la función con respecto a la diferencial debe ser igual a 0. Eso me dice Euler. Con esta condición de primer orden yo voy a determinar la ecuación óptima, ¿no? El x asterisco. Entonces reemplazo los valores. Derivada de la función con respecto a x, 2t, menos diferencial con respecto al tiempo de derivada de la función con respecto a la diferencial, me salió menos 2 veces la diferencial de x. Eso me dice Euler que debe ser igual a 0. Simplifico, me quedaría t menos la diferencial con respecto al tiempo, menos 2 veces la diferencial es igual a 0. Hago la diferencial de x y me quedaría más 2 veces la doble diferencial de x va a ser igual a menos t. Menos t. Como hay doble diferencial, voy a integrar 2 veces para eliminar esa diferencial, ¿no? Integro una vez y me quedaría t cuadrado sobre 2 más a. Integro nuevamente y me queda t cubo sobre 6 más a por t más b. Ahora, yo voy a utilizar las condiciones iniciales para poder determinar los valores de las constantes a y b. Las condiciones iniciales me dicen que para un tiempo t0 la ecuación vale 4. Entonces, para un tiempo t0 la ecuación vale 4. Entonces será 0 al cubo sobre 6 más a por 0 más b, eso es igual a 4. Donde el valor de b me sale 4. Entonces la ecuación óptima quedaría menos t cubo sobre 6 más a por t más 4 para un t que pertenece a un tramo de 0 a 1. La condición de transversalidad me dice para este caso, que estamos ante el primer caso, la condición de transversalidad me dice que la derivada de la función con respecto a la diferencial
para un tiempo t igual a un tiempo t sub 1 es igual a 0. Eso me dice la definición de la condición de transversalidad para este caso que estamos ante el primer caso. Entonces, derivada de la función con respecto a la diferencial. Ya les había dicho dónde está ese valor. Derivada de la función con respecto derivada de la función con respecto a la diferencial. Sí, acá es menos 2 veces la diferencial. Menos 2 veces la diferencial. Y acá se ha tomado otro valor. Acá se ha tomado otro valor, por lo tanto va a salir otros valores. Pero a ver, resolvamos cómo nos saldría. A ver, cómo nos saldría la derivada de la función con respecto a la diferencial. ¿Cuánto salía? Menos 2 veces la diferencial. Es evaluado para un tiempo t igual a un tiempo t sub 1. ¿Cuánto vale el tiempo t sub 1? 1, ¿no? Para un tiempo igual a 1. Eso me dice que debe ser igual a 0. Entonces, a ver, el objetivo de utilizar la condición de transversalidad es hallar el valor de la otra constante, ¿no? Es el hallar el valor de A. Entonces me sale menos 2 veces la diferencial de x, menos 2 veces la diferencial de x va a ser igual a 0. De donde la diferencial de x a qué es igual. La diferencial de x es igual a 0. A la hora de hallar el x óptimo, me quedaría que Profesor, no se le escucha. a ver, hola, ¿escuchan? Ahora sí, profesor. Bien, a ver, la condición de transversalidad me dice que la derivada de la función con respecto a la diferencial de x debe ser igual a 0. La derivada de la función. La derivada de la función con respecto a la diferencial de x. Si nosotros derivamos la función con respecto a la diferencial de x, solamente me quedaría menos 2 veces la diferencial. Nos quedaría menos 2 veces la diferencial. Menos 2 veces la diferencial. Y eso nos dice debe ser igual a 0. ¿De dónde? ¿Cuánto vale la constante? Medio. A todos les sale un medio. Sí, profesor. Sí, profesor, a mí Sí. también me sale un medio. ¿Están seguros? ¿Alguien ha identificado algo diferente? No, un medio. A ver, un ratito de repente la definición.
A ver, hasta acá está bien. Bien, a ver, la condición de transversalidad nos dice que la derivada de la función con respecto a la diferencial, evaluado para un tiempo t sub 1, t igual a t sub 1 es igual a 0. El tiempo t sub 1 nos lo da la función que estamos analizando y es igual a 1, para un tiempo t igual a 1. Bien, a ver. Lo que Miren, ocurre, profesor, es que la diferencial tiene que ser multiplicada por 2, o por menos 2, ¿no? por O menos sea, 2. sí, porque ahí en la PPT solo está la diferencial, pero no el multiplicado por 2. Claro, ¿no? Yo como he simplificado y el valor realmente es menos 2 veces la diferencial. Exacto. Profesor, disculpe, pero la diferencial de la función con respecto a la diferencia de x no te da una constante, solo menos 2x diferencial. ¿O en qué momento? La derivada, a ver, la variación de la función con respecto a la diferencial, le había recomendado que siempre lo tomemos de la ecuación de Euler. Y eso es igual a menos 2 veces la diferencial de x. Ya. Eso me dice la condición de transversalidad que debe ser igual a 0, ¿no? Para un tiempo t igual a 1. Pero ¿cuánto vale la diferencial de x? La diferencial de x vale menos t elevado al cuadrado sobre 2 más el valor de a más el valor de a evaluado para un tiempo t igual a 1 debe ser igual a 0. ¿Hasta ahí está bien? ¿O hay algún? Entonces, cuando nosotros multipliquemos, ¿qué nos queda? Nos queda t elevado al cuadrado menos 2a es igual a 0. De donde el valor de a es igual a 1/2. Bien. Lo que me estaba preguntando la alumna era, me decía, era la variación de la función con respecto a la diferencial sale menos 2 veces la diferencial de x. ¿Así era la pregunta? Sí, profesor, pero Bien, ya entonces, entendí. Ay, ya, claro, porque ahí tenemos menos 2, a ese menos 2 le vamos a multiplicar la diferencial de x. Y la diferencial de x está en la cuarta línea, la diferencial de x es igual a menos t elevado al cuadrado sobre 2 más el valor de a. Eso hemos reemplazado, y en forma directa hemos operado, ¿no? Lo que pasa es que ahí en la gráfica falta poner el valor de 2, ¿no? Falta poner el valor de 2, pero el valor de a es igual a 1/2. El valor de a es igual a 1/2. Entonces, el valor de a es igual a 1/2, ahí falta multiplicar por 2, es un error de tipeo, todo debemos multiplicar por menos 2, ¿no? Menos 2. Ahí ha faltado multiplicar, pero el valor de a sale 1/2. El valor de a sale 1/2. Entonces ya tenemos el valor de a y el valor de b. La ecuación óptima será menos t cubo sobre 6 más 1/2 de t más 4. Para un t que está comprendido un tramo de 0 a 1. Entonces ya tengo la ecuación óptima. Ahora voy a analizar las condiciones iniciales.
las condiciones de segundo orden, que son las condiciones de Legendre, como estoy hablando de maximizar las condiciones de segundo orden, debe ser un menor a cero, ¿no? Debe ser negativo. Entonces, la variación de la función con respecto a la segunda diferencial debe ser negativo. Nosotros tenemos en la función, si derivamos una vez, tenemos 2 veces la diferencial. Si derivamos nuevamente, tendríamos menos 2. Entonces, la condición de segundo orden, que es la de Legendre, nos sale negativo. Por lo tanto, en la ecuación óptima, para un tramo de 0 a 1, existe un máximo local. Existe un máximo local. Y he realizado las condiciones de segundo orden, ahora voy a realizar las condiciones de suficiencia, ¿no? Con el hessiano de la función, que es la matriz de la doble diferencial, voy a comprobar lo que me dio en la condición de segundo orden, que es la condición de Legendre, ¿no? Entonces son las segundas derivadas y las derivadas cruzadas en la diagonal secundaria. Entonces yo tengo la función, derivo con respecto a x una vez y me quedaría 2t. Derivo nuevamente con respecto a x y me queda 2. De la derivada de x derivo con respecto a la diferencial es 0. De la derivada de la diferencial me queda menos 2 veces. Derivo con respecto a x, 0. Con respecto a la diferencial sale 2. Entonces será la matriz será 2, 0. Si derivo una vez con respecto a x, me queda 2t. Si derivo nuevamente con respecto a x, 0. Si derivo a x con respecto a la cruzada, será 0, 0, 0 y menos 2. Esos son los elementos de la matriz. 0, 0, 0 y menos 2. Y la matriz está semidefinida negativa, por lo tanto, existe un máximo global y la función que estamos analizando es una función cóncava. La ecuación nos da un máximo global. Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, le escuchamos. Profesor, yo tengo una consulta en la condición de transversalidad, porque en el tiempo 1 que dicen, cuando decimos que el tiempo 1 es igual a 1, ¿es porque estamos integrando de 0 a 1? Consideramos el tiempo 1 porque eso es lo que nos da de dato el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos lo planteamos para una función evaluada de un tramo límite inferior 0, límite inferior 1. Por eso es que el tiempo 0, para un t sub 0, x vale 4. Para un tiempo 1, eso es lo que no nos dan. Por eso que nosotros utilizamos el caso 1 y analizamos la condición de transversalidad. ¿Qué hubiera pasado si acá hubiera dicho va desde 0 hasta 5? Entonces el tiempo en la transversalidad t hubiera sido igual a 5. Entendido, profesor. Tenía esa consulta por los ejercicios que estaban integrados de 0 a 2. Entonces pondría en la condición de transversalidad t igual a 2. T igual a 2, ¿no? Como decía en el ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en este ejercicio me hubiera dado el ejercicio va de un tramo desde 0 hasta 5? Entonces, en la definición de la transversalidad, yo ponía ahí t igual a 5, porque es el tiempo superior, ¿no? En la definición anterior, en la línea anterior de la definición de transversalidad, me dice para un tiempo t igual a un tiempo t sub 1. En la definición de los ejercicios, el tiempo inicial es el tiempo 0. El tiempo final es el tiempo 1. Porque así está definido, ¿no? Desde 0 hasta 1. Por ejemplo, para el ejercicio
Para el ejercicio 6, el tiempo inicial es 0. El tiempo final es 3. Para el ejercicio número 7, el tiempo inicial es 0 y el tiempo final es 4. Entonces, en la transversalidad, para el ejercicio 6, el tiempo es 3 y para el ejercicio 7, el tiempo en la transversalidad es 4. O sea, se toma el límite superior, ¿no? El límite superior. Bien, a ver, lo escuchamos. Profesor, los ejercicios que vengan con el caso 4, ¿nos va a venir normalmente o se les parece bien? No, vamos a operar solamente con los que estamos haciendo nada más, con los ejercicios que resolvemos nomás vamos a operar. Pero ya sabemos que las condiciones, de todas maneras les dejaré unos ejercicios, de todas maneras tenemos que ver que la finalidad de utilizar las condiciones de transversalidad es determinar el valor de las constantes. Y como en el caso anterior, que era el segundo caso, a nosotros en el segundo caso nos dan dos condiciones. Una, que la constante es menor o igual a un medio, y en la condición de transversalidad nos da que el valor de la constante es menor a 0. Entonces, como se comprueba esos dos casos, nosotros tomamos la condición, el valor mínimo que era igual a 1. Era igual a 1. Toma el mínimo valor y ahí es donde calculamos que el valor de la constante, en el caso del ejercicio anterior, nos salió menos un medio. Ese menos un medio cumple con la condición inicial y además cumple con la condición de transversalidad, que nos decía que la constante es negativa. Bien. Voy a hacer esa corrección a esa diapositiva y la voy a colgar en la plataforma, ¿no? Ahí había que multiplicar acá había que multiplicar por menos 2, ¿no? Pero el valor de A sí ya sale, un medio. Con ese menos 2 que no está multiplicado en el valor, en la transversalidad, o sea, sería menos 2 y entre paréntesis va menos t cuadrado sobre 2 más A. Eso para un tiempo t igual a 1 es igual a 0. Entonces ya está. Lo que pasa es que a la hora de tipear no se ha multiplicado por el menos 2. También, profe, en esa diferencial dice menos t cuadrado entre 2, pero en realidad es positivo y o sea, aparte se le aplica la distributiva menos 2 a cada uno. Claro. Sí. Voy a corregir eso porque les decía, ¿de dónde sacamos ese valor de la definición? Derivada de la función g con respecto a la diferencial de x. Lo sacábamos de la ecuación de Euler. ¿Y qué nos dice la ecuación de Euler? La ecuación de Euler nos dice que la variación de la función con respecto a la diferencial, lo que está entre llaves, es igual a menos 2 veces la diferencial. Menos 2 veces la diferencial. Entonces acá se ha tipeado mal, pero el valor de A sí sale un medio, ¿no? El valor de A sí sale un medio. Entonces lo voy a corregir esa parte antes de colgarlo. Debería ser menos 2 por toda la expresión. Y sí, ahí había un error de tipeo. Lo corrijo eso y lo subo a la plataforma. Bien. Habíamos dicho que en este tema de cálculo de variaciones habíamos visto para el análisis y cálculo de variaciones de una variable, ¿no? Pero en la vida real toda actividad depende de más de una variable, ¿no? Si nosotros queremos analizar, digamos, la producción de prenda de vestir, la producción de prenda de vestir depende del capital, mano de obra, tecnología,
Si nosotros queremos medir la variación del PBI, el PBI depende del consumo, la inversión, depende del saldo de las exportaciones. Si nosotros queremos medir la variación del nivel de consumo, depende del consumo autónomo, depende de la propensión marginal a consumir, depende del ingreso disponible. Entonces, en la vida real, digamos, las funciones dependen de más de una variable. Y en este cálculo de variaciones también se analiza también lo mismo, ¿no? O sea, vamos a ver ahora cálculo de variaciones en varias variables. En forma general, si nosotros tenemos una función que depende de n variables, desde x1, x2 hasta x n variables, y nos dan de datos la diferencial de x1, la diferencial de x2, la diferencial de x3, así sucesivamente hasta la diferencial de xn. Y también nos da como dato de esta función la variable independiente que es el tiempo. Entonces, si nosotros queremos maximizar, diremos maximizar la función que está definida desde t sub 0 hasta t sub 1, la función con todos sus elementos. X sub, la variable x1, la variable x2, la variable x3, así sucesivamente hasta la variable xn. Además, es parte de la función que estamos analizando la diferencial de cada una de las variables. La diferencial de la variable x1, la diferencial de la variable x2, la diferencial de la variable x3, así sucesivamente hasta la diferencial de la variable xn. Y como parte de la función que estamos analizando, también está la variable independiente que es el tiempo. Todo eso expresado como diferencial de tiempo, ¿no? Esa es la forma de denotar el análisis de una función de varias variables. Entonces, también habíamos visto, también en este tipo de operaciones nos dan datos de condiciones iniciales. La condición inicial de x sub 1 para un tiempo t sub 0 es igual a x sub 0. La condición inicial para la primera variable x sub 1 para un tiempo t sub 1, que es el tiempo, el límite superior, es igual a x sub 1. Entonces, es el comportamiento de x sub 1 en el instante inicial y el comportamiento de x sub 1, x sub 0 en el instante, x sub 0 en el instante inicial y x sub 1 en el instante final. Igual, para x sub 2 en el instante inicial, para x sub 2 en el instante final, para x sub 3 en el instante inicial, para x sub 3 en el instante final. Y así sucesivamente los datos para poder determinar hasta el enésimo, x sub n en el instante inicial, x sub n en el instante final. Entonces, también este tipo de operaciones nos tienen que dar ese tipo de datos. Al igual que hemos hecho con una sola variable, nosotros acá también hacemos el análisis para más de una variable. Entonces, nosotros, para necesitar la ecuación, para determinar la ecuación de x sub 1, aplicando la condición de primer orden, que es la ecuación de Euler, hacemos la derivada de la función que estamos analizando con respecto a x sub 1, menos la diferencial con respecto al tiempo de la derivada de la función con respecto a la diferencial de x sub 1 igual a 0. Como estamos hablando de más de una ecuación, tendríamos que la segunda ecuación sería variación de la función con respecto a x sub 2 menos la diferencial con respecto al tiempo de la variación de la función con respecto a la diferencial de la x sub 2 igual a 0. Si tuviéramos tres ecuaciones, tres variables, será variación de la función con respecto a x sub 3 menos la diferencial con respecto al tiempo de la variación de la función con respecto a la diferencial de x sub 3 igual a 0. Y así sucesivamente, si tuviéramos n ecuaciones, será la variación de la función de x sub n menos la diferencial con respecto al tiempo de la variación de la función con respecto a la diferencial de x sub n igual a 0. Entonces vamos a tener, si tenemos n variables, vamos a tener n ecuaciones. Y vamos a hallar los valores de cada una de las n ecuaciones, n variables. Ya sabemos que con las condiciones iniciales nosotros determinamos
los valores de las constantes en las ecuaciones. Con las condiciones iniciales, nosotros hallamos los valores de las constantes porque las ecuaciones óptimas tienen que estar en función de la variable independiente, que es el tiempo, y de valores reales. Luego viene el análisis de la condición de segundo orden, que es la condición de Legendre. Entonces, en esta matriz, para la construcción de esta matriz, va a ser una matriz del tamaño de n por n. De n por n. En la primera fila de la matriz, vamos a hallar la segunda derivada de la función de la diferencial de x1. El primer elemento será la diferencial nuevamente con respecto a x1. El segundo elemento, de la diferencial de la función de x1, diferenciamos con respecto a x2. El tercer elemento, la segunda derivada de la diferencial de x1, diferenciamos ahora con respecto a la diferencial de x3. Y así sucesivamente en la primera fila, la segunda derivada de la función de x1 hasta con respecto a la diferencial de xn. En la segunda fila, el segundo elemento, la segunda derivada de la función con respecto de la segunda diferencial de la x2, derivamos con respecto a x1. En la segunda fila, segunda columna, segunda derivada de la función con respecto de la diferencial de x2, diferenciamos con respecto a la variable x2 nuevamente. En la diagonal principal van a estar siempre las dobles derivadas de las variables x1, x2, x3 hasta xn. Luego, los demás elementos son derivadas de variables cruzadas. x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, 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 x3, x2 hasta xn. Y tenemos la matriz. Como estamos hablando de un máximo, la matriz debe estar definida o semidefinida negativa. Estamos hablando de un máximo. Entonces, en la condición de segundo orden, el máximo se debe comprobar que la matriz debe estar definida o semidefinida negativa. En la condición de suficiencia, como estamos hablando de un máximo, la función debe ser cóncava en los puntos que estamos analizando, ¿no? x1 hasta xn, diferencial de x1 hasta diferencial de xn. Para que sea máximo, la función que estamos analizando debe ser cóncava. El hessiano de la función sí se hace más compleja cuando son n variables. Cuando son n variables sí se hace más compleja la condición de suficiencia. Pero ahí está generalizado para n variables. Lo veremos en la solución de ejercicios para de 2 o 3 variables. Veamos un ejercicio, a ver. Veamos un ejercicio. Nos pide determinar el óptimo. Cuando hablamos en economía y en matemática, en forma general, de optimizar una función, lo que nos está pidiendo es determinar el máximo o el mínimo. En forma general, en matemática, cuando se habla de óptimo o de optimizar, lo que se pide es determinar el máximo o el mínimo en lo que estamos analizando, de la función que estamos analizando. Entonces está definido de un tramo de 0 a 10, límite inferior, tiempo t sub 0, 0, tiempo t sub 1, 10. De la función 5t más diferencial de x elevado al cuadrado más diferencial de y elevado al cuadrado menos 15 de la diferencial de t. Eso es el dato que nos dan. Además, nos dan como dato que la ecuación óptima de x en el tiempo t sub 0 es igual a 0.
y la ecuación óptima de x para un tiempo 10 es igual a 11. La ecuación óptima de y para un tiempo t sub 0 es igual a 2 y para la ecuación óptima de y para un tiempo 10 es igual a 6. Es igual a 6. Bien, a ver, intentemos resolver algo con lo que conocemos y con lo que hemos mencionado para ver, a ver, unos minutos para que intenten plantear, intenten resolver y luego resolvemos la función. Ahí les he dado un adelanto, pero comencemos a resolver algo para luego poder comparar. A ver, unos minutos. A ver, intentemos plantear, y hemos visto varios ejercicios, intentemos calcular algún valor.
Bien, a ver, vamos. Estamos viendo cálculo de variaciones para funciones de 2 o más variables. En este caso, las variables son x, y, y el límite inferior 0 para un tiempo t sub 0 si quisiéramos trasladar al análisis del tiempo, y el límite superior 10 para un tiempo final 10. A la hora de hacer las interpretaciones para las aplicaciones, podríamos hablar de un periodo de 10 meses, un periodo de 10 años, un periodo de 10 semestres, lo que ustedes quisieran expresar en sus ejemplos de aplicación. Me da la función 5t más diferencial de x elevado al cuadrado más diferencial de y elevado al cuadrado menos 15, y la variable independiente es t. Me dan las condiciones iniciales para un tiempo t sub 0, el x óptimo vale 0, para un tiempo igual a 10, el x óptimo vale 11. Para un y en un tiempo t sub 0, la y óptima vale 2, y para un y a un tiempo igual a 10, y óptimo vale 6. Entonces, esos son los datos de las condiciones iniciales. Entonces, identifico la función, ¿se ve la diapositiva? Sí, profesor, sí se puede ver. Bien, gracias. Identifico la función y comienzo a derivar, ¿no? La derivada parcialmente con respecto a x igual a 0, ¿no? El primer término no tiene la variable x, 0. El segundo término no tiene la variable x, 0. El tercer término tampoco, y el cuarto término no tiene la variable x. Por lo tanto, la diferencial de la función con respecto a la variable x es 0. La derivada de la función con respecto a la diferencial de x. El primer término no tiene, es 0. El segundo término tiene la diferencial de x. Su derivada es 2 veces la diferencial de x. El tercer término no tiene la variable x. Y el cuarto término tampoco tiene la variable la diferencial de x. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a la diferencial de x es 2 veces la diferencial de x. Derivada de la función con respecto a y. El primer término no tiene la variable y. El segundo término no tiene la variable y. El tercer término no tiene la variable y. Y el cuarto término no tiene la variable y. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a y es 0. La derivada de la función con respecto a la diferencial de y. El primer término no tiene la diferencial de y. El segundo término no tiene la diferencial de y. El tercer término tiene la diferencial de y. Su derivada es 2 veces la diferencial de y. Y el cuarto término no tiene la diferencial de y. Por lo tanto, hemos hallado las derivadas con respecto a x, la diferencial de x, la derivada con respecto a y y la diferencial de y. El siguiente paso es... ¿Cuál es el siguiente paso? La ecuación de Euler, ¿no? La condición de primer orden o la ecuación de Euler. Con eso nosotros hallamos los x óptimo, y óptimo. Muy bien, entonces analizamos primero para x, la primera variable. Entonces va a ser derivada de la función con respecto a x menos la diferencial del tiempo con respecto a la derivada de la función con respecto a la diferencial de x. Eso debe ser igual a 0, nos dice Euler. Entonces, derivada de la función con respecto a x, nos salió 0. Menos la diferencial con respecto al tiempo de la diferencial de la función con respecto a la diferencial de x. Nos quedó 2 veces la diferencial de x. Eso es igual a 0, de donde despejando y hallando el x óptimo, nos sale que el x óptimo va a ser una constante 1 sobre 2 por t más una constante sub 2. Para todo t que pertenece al tramo de 0 a 10. De 0 a 10. Entonces, hemos hallado el x óptimo con la ecuación de Euler. Hemos despejado, hemos integrado para anular la diferencial, hemos dividido, hemos despejado 2, y luego hemos integrado y nos ha quedado c sub 1 sobre 2 por t más c sub 2 para todo t que pertenece al tramo de 0 a 10. Lo mismo hacemos para y, utilizando la ecuación de Euler, derivada de la función con respecto a y menos la diferencial con respecto al tiempo de la derivada de la función con respecto a la diferencial de y debe ser igual a 0, nos dice Euler. Entonces reemplazo los valores, derivada de la función con respecto a y, 0.
con respecto a la diferencial de y, 2 veces la diferencial de y. Entonces, 0 menos la diferencial con respecto al tiempo de derivada de la función con respecto a la diferencial de y, 2 veces la diferencial de y. Eso es igual a 0. Entonces, igual, integro para eliminar la diferencial y me quedaría 2 veces la diferencial de y, despejando, me quedaría que diferencial de y va a ser igual a c sub 3 sobre 2, y integrando nuevamente me quedaría c sub 3 sobre 2 por t más c sub 4 para todo t que pertenece al tramo de 0 a 10. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente La paso, condición de Legendre. no, el siguiente paso es utilizar las condiciones iniciales para determinar los valores de las constantes. El siguiente paso es utilizar las condiciones iniciales porque los valores de x óptimo y y óptimo están en términos de constantes y le decíamos que las funciones óptimas deben estar en términos del tiempo, variable independiente y de valores reales. Entonces vamos a utilizar las condiciones iniciales que nos había dado el ejercicio. En x0 vale 0, en x10 vale 11, en y0 vale 2 y en y10 vale 6. Esas condiciones iniciales vamos a utilizar para hallar los valores de la constante c sub 1, c sub 2, c sub 3 y c sub 4. Entonces decimos, de las condiciones iniciales en x0, c sub 2 vale 0. En x10, c sub 1 vale 11 quintos. Por lo tanto, la ecuación óptima de x, reemplazando c sub 2, 0 y c sub 1, 11 quintos, la ecuación óptima es 11 por t, 11 sobre 10 por t para todo t que pertenece al tramo de 0 a 10. Lo mismo hacemos para y. Para un y, un t0, y vale 2. Por lo tanto, c4 vale 2. Para un y, para un tiempo igual a 10, la ecuación vale 6. C sub 3 vale 4 quintos. Entonces, el valor de y óptimo con c sub 3 igual a 4 quintos y c sub 4 igual a 2, vale, la y óptimo vale 2 quintos de t más 2. Para todo t comprendido un tramo de 0 a 10. Entonces ya hemos hallado la ecuación óptima, hemos utilizado las condiciones iniciales. Ahora viene las condiciones de segundo orden, que son las condiciones de Legendre. Las condiciones de segundo orden, nosotros utilizamos el hessiano de la función. Vamos a utilizar las dobles derivadas con respecto a x sub 1, x sub 2, x sub 1 y x sub 2. En la diagonal principal siempre están las dobles derivadas con respecto a las variables. En este caso, las variables son x, y. Y en las derivadas y en la diagonal secundaria están las derivadas cruzadas. De x sub 1 con respecto a x sub 2 y x sub 2 con respecto a x sub 1. En la variable que estamos utilizando será diferencial de x, diferencial de y, diferencial de y, diferencial de x. Entonces tenemos en la condición de segundo orden de Legendre el hessiano de la matriz. Entonces, con los datos que tenemos, a ver, la derivada con respecto a la diferencial de x es 2 veces la diferencial de x. Derivamos nuevamente y nos quedaría 2. De la derivada cruzada, de la derivada de la diferencial de x, derivamos con respecto a la diferencial de y, no hay la variable y, por lo tanto su derivada es 0. De la derivada con respecto a la diferencial de y, es 2 veces la diferencial de y. Derivamos con respecto a la diferencial de x, no hay la variable x, diferencial de x, por lo tanto es 0. Derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y, nos quedaría 2. Entonces la matriz será 2, 0, 0 y 2. Entonces será 2, 0, 0 y 2. Es una matriz definida positiva, ¿no? Por lo tanto,
como está definido positivo, es un mínimo local. Es un mínimo local. Para todo t que pertenece al tramo de 0 a 10. La condición de segundo orden. En la condición de suficiencia, ¿qué analizamos? Analizamos el hessiano, ¿no? Para una función de x1, x2, diferencial de x1, diferencial de x2. Entonces hallamos la segunda derivada. Primero, con respecto en la primera fila con respecto a x1, en la segunda fila con respecto a x2, en la tercera fila con respecto a la diferencial de x a x1 y en la cuarta fila con respecto a la diferencial de x2. En la diagonal principal siempre van a estar las dobles derivadas con respecto a cada una de las variables. Doble derivada con respecto a x1, doble derivada con respecto a x2, doble derivada con respecto a la diferencial de x1 y doble derivada con respecto a la diferencial de x2. Esto es la representación general del hessiano de la función para la condición de suficiencia. Con los variables que hemos utilizado, x, y, diferencial de x, diferencial de y. Ahí tenemos la matriz. Doble derivada con respecto a x, doble derivada con respecto a y, doble derivada con respecto a la diferencial de x, doble derivada con respecto a la diferencial de y. En la primera fila, de la derivada de x, derivamos nuevamente con respecto a x. Derivada de x, derivamos nuevamente con respecto a y. De la derivada de x, derivamos con respecto a la diferencial de x, y de la derivada de x, derivamos con respecto a la diferencial de y. Todo eso en la primera fila. En la segunda fila, la doble derivada de la función. De y derivamos con respecto a x. De y derivamos nuevamente con respecto a y. De y derivamos con respecto a la diferencial de x y de y derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y. En la tercera fila, las segundas derivadas con respecto a la diferencial de x. De la diferencial de x derivamos con respecto a x. De la diferencial de x derivamos con respecto a y. De la diferencial de x derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x y de la diferencial de x derivamos ahora con respecto a la diferencial de y. Todo eso en la tercera fila. Y en la cuarta fila, las dobles derivadas de la diferencial de y derivamos con respecto a x. De la diferencial de y derivamos con respecto a y. De la diferencial de y derivamos con respecto a la diferencial de x y de la diferencial de y derivamos con respecto a la diferencial de y. Y tenemos el hessiano de la función para hacer el análisis de la condición de suficiencia. Reemplazando los valores, x, y, diferencial de x, diferencial de y. De los datos que habíamos obtenido, de la diferencial de x, derivamos nuevamente con respecto a x, 0. Derivamos con respecto a y, 0. Derivamos con respecto a la diferencial de x, 0. Derivamos con respecto a y, 0. Entonces, en la primera fila, todo es 0. De la diferencial de x, derivamos con respecto a x, 0. Con respecto a y, con respecto a la diferencial de x, nos quedaría 2. Con respecto a la diferencial de y, nos quedaría 0. Y con respecto a la diferencial de y, 0. Entonces será 0, 2, 0, 0. De la derivada con respecto a la función con respecto a y, 0. De y con respecto a x, 0. De y con respecto a diferencial de x, 0. De y con respecto a la diferencial de y, 0. Y con respecto a la diferencial de y, 0. De la derivada de la función con respecto a y, derivo con respecto a x, 0. Con respecto a y, 0. Con respecto a la diferencial de x, 0. Y con respecto a y, diferencial de y, 2. Entonces, con esa información completamos la matriz y nos queda 0, 0, 2, 2 en la diagonal principal. Entonces la matriz es semidefinida positiva. La función que estamos analizando es una función convexa y existe un mínimo global. Existe un mínimo global en la función 11 sobre 10 por t
y 2/5 por t más 2, para un tramo de t comprendido de 0 a 10. De 0 a 10. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si se habrán dado cuenta, utilizamos la misma información que hemos utilizado para, digamos, hacer el cálculo de variaciones de una variable. En el caso de definir la función y en el caso de la ecuación de Euler y las condiciones iniciales para determinar los valores de x e y óptimo. Donde cambia es en la condición de segundo orden, que es la condición de Legendre, y en lo que cambia finalmente son en las condiciones de suficiencia, ¿no? Donde tenemos que construir toda la matriz. Toda la matriz. Y analizando la matriz siempre por el lado de los resultados de la diagonal principal. Una matriz puede ser definida positiva, todos los valores de la diagonal principal son positivos. Una matriz semidefinida positiva, 2 de los 4 valores son positivos y los demás valores son 0. Una matriz puede ser semidefinida negativa, 2 de los 4 valores de la diagonal principal son negativos y los otros 2 valores son ceros. O definida negativa cuando todos los valores de la diagonal principal son negativos. Si tiene valores positivos y negativos, no podemos concluir nada. Con estos métodos no podemos definir si la función es cóncavo o convexo o si existe un mínimo o un máximo global. Lo que hay en esa función es un punto silla. Muy bien. Ahí le dejo un conjunto de ejercicios para que puedan resolver. La próxima clase lo podemos comparar. Intenten resolver los ejercicios para poder solucionarlo. Profesor. ¿Sí lo escuchó? En mi caso las constantes me salieron igual, el mismo valor, pero en negativo. ¿Eso cambia mucho el resultado? El valor de la constante, claro, porque mira cómo serían, como la constante, todas tus constantes salen diferentes, o solamente para x, y. Por ejemplo, la constante 1, salió, perdón, las constantes que me salieron negativas a mí fueron menos 11 quintos y menos 4 quintos. Las demás, bueno, 0 y 2, ¿no? Claro. De todas maneras, sale. ¿Y las ecuaciones te salieron lo mismo? Las ecuaciones me salieron 11 décimos, 11 décimos por t para el óptimo de x y para el óptimo de las ecuaciones de x, por ejemplo, el x óptimo. Sí, me salió menos 1/2 por c sub 1 por t más c sub 2, y para y me salió menos 1/2 por c sub 1 por t más c sub 2. Claro, te salió menos 1/2 porque tú no despejaste, ¿no? Yo lo despejé y lo pasé para el lado positivo. Y en ese caso, porque ¿cuál de ellos estaría mal? A ver, integramos ambos números, saldría menos. Claro, lo que pasa es que yo lo pasé al otro lado y se hizo positivo. Porque la ecuación de Euler es 0 menos la diferencial de 2 por la diferencial de x. Claro. Entonces yo, para utilizar el signo positivo, lo pasé para el otro lado de la igualdad y se hace positivo. Claro, tú solamente has operado de frente con el signo negativo.
Y por Claro, eso que porque te a mí me sale sale menos un medio, ¿no? Ya con eso ya cambia todo, ¿no? Claro, con ese valor negativo ya cambia, ¿no? Es menos C sub 1 sobre 2 por T más C sub 2, ¿no? por qué sale, profe, 2 por la diferencial de x igual a c sub 1? O sea, ¿por qué positivo el 2? Ah, porque yo lo pasé al otro miembro de la igualdad para convertirlo en positivo. Ah, correcto. Sí, para operar con positivo, ¿no? Pero lo que tú hiciste también está bien, porque has integrado y ha quedado menos la integral de toda la expresión, Exacto. la constante. Entonces lo que vamos a hacer es fijar para no tener problemas. No vamos a despejar ya. Vamos a operar de frente, como dice la ecuación. Vamos a operar de frente, como dice la ecuación. Para no tener problemas, operamos de frente, como dice la ecuación, o sea, menos diferencial con respecto al tiempo de 2 veces la diferencial de x igual a 0. Entonces, al integrar, sale menos 2 veces la diferencial de x igual a la constante 1. Entonces, ese menos un medio se despeja, ¿no? Claro, y saldría menos un medio. Sí. O se altera, ¿no? Pues tú lo conviertes en positivo. Sí, de todas maneras, así sea 1, 2, 3, de todas maneras da otro valor. De todas maneras da otro valor. Lo mismo acá, ¿no? Entonces vamos a operar solamente dejándole, operando ahí, ¿no? Sin despejar, ¿no? Sin despejar para preservar el signo, ¿no? Porque un signo ya influye bastante. Está bien, profe. Muy bien. Mira, si se ha cambiado el signo acá, entonces todas las condiciones, los valores salen diferentes. Van a salir diferentes los valores de las constantes, que es un signo. Lo he pasado, lo he convertido en positivo, lo he pasado en el segundo miembro en ambos lados de la igualdad. Vamos a convertir en positivo mejor en ambos lados de la igualdad. Lo pasamos al segundo miembro y se hace positivo y con eso operamos. Tanto para X como para Y. Convertimos en positivo, lo pasamos al segundo miembro. Bien, te dejo estos ejercicios, la próxima clase lo resolvemos. Ahí hay 2 ejercicios, aquí hay 2 más. Y la próxima clase lo resolvemos. Intenten resolver esto porque luego entramos a teoría del control óptimo. Intenten resolver los ejercicios para luego entrar a teoría del control óptimo. Muy bien. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas tardes.